Licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México y maestro por la Universidad Andina Simón Bolívar. Periodista mexicano con 20 años de experiencia en los medios de comunicación de México, América Latina y Estados Unidos. Ha sido corresponsal de prensa de la agencia Interpress Service en Sudamérica con base en Quito, Ecuador. En ella pudo cubrir conflictos regionales en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Fue jefe de información y presentador de noticiarios de radio para México del grupo español Prisa y en televisión para Televisa. También se desempeñó como conductor titular y jefe de noticiarios de Canal 11 México. Desde diciembre de 2007 se desempeña como presentador corresponsal de CNN en español con base en la Ciudad de México. A la par, es conductor titular de la emisión radiofónica Enfoque Noticias Primera Emisión, a través de las señales de NRM Comunicaciones. Hoy con nosotros, Mario González. Mi querido Mario González, me da muchísimo gusto saludarte esta tarde y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Julio, qué gusto saludarte. Estoy muy bien en este momento precisamente porque estoy encontrándome con un viejo amigo, un viejo jefe. Bueno, no viejo, eres muy joven, Julio, pero a tu edad has hecho muchas cosas en este camino de los medios de comunicación y he tenido la oportunidad de colaborar contigo. Estoy muy bien, salvadas las circunstancias que nos aquejan a todos, obviamente, sufriendo pérdidas de amigos, sufriendo pérdidas de seres queridos también por esta pandemia que ha trastocado todo, Julio. Pero quitando eso que hemos pasado todos, la verdad es que creo que estoy muy bien y creo que somos privilegiados por eso, Julio. La verdad, mi querido Mario, me da mucho gusto este reencuentro. Te tengo aprecio y además de aprecio, admiración. Pues más que jefe, hicimos equipo, fuimos colaboradores juntos en Canal 11. Allá en tus inicios, sí puedo decir que en tus inicios, porque tú sí eres realmente joven. Estaba viendo que más que joven eres tragaños, mi querido Mario, porque Sí, somos de la rodada, tú Julio. eres de No somos... 71 y yo de 69, o sea, yo de diciembre de 69. Entonces realmente ahí me escondo un poco, en el 69 ya casi no cuenta, pero realmente te mantienes perfectamente bien y yo creo que eso es lo que permite que transmitas también esta imagen tan padre que transmites en televisión y en radio, porque debo decir que eh, regresando a los orígenes y a tu trabajo actual, justamente en Enfoque Noticias, en la primera emisión, cómo todas las historias se van de alguna manera correlacionando, ¿no? Yo cuando llego a Canal 11, que llego a los 29 años, Imagínate. mi primer llamada telefónica, la primer llamada telefónica que yo recibo siendo director de Canal 11, eh, el 10 de enero del año 2001 recibí esa llamada a las 9 de la mañana y era Edilberto Huesca, Mira, al cual yo no conocía. Don Edilberto, o Edilberto ahora después de muchísimos años, pero para mí sigue siendo Don Edilberto. Edilberto me llamó por teléfono y Betty, mi asistente, me dijo, le llama el señor Edilberto Huesca de NRM. Ni siquiera era NRM Comunicaciones todavía, fíjate, y de Stereo 100. Y entonces, a ver, pásemelo. Y me dijo, Julio, soy Edilberto, no tengo el gusto de conocerte, te felicito por tu nombramiento y te invito a comer al Club de Industriales, tal día, a tal hora. O sea, en los días muy próximos. Fue mi primer amigo de los medios de comunicación en la Ciudad de México, siendo yo director de canal. Y amistad que prevalece hasta la fecha. Y siendo amigos, ahí fue como, de alguna manera, extiendo la invitación a Leonardo Curcio a ser Hombre de Negro, y a Adriana Pérez Cañedo le pido al güero me permita compartirla en los espacios informativos, y es cuando nombro a Adriana titular del noticiario de la noche de Canal. de la noche, claro, Claro, que duró muchos años ahí muchos años, contigo y claro, claro. sí, sí, sí. Pero entonces te doy la bienvenida, mi querido Mario, una trayectoria muy bonita, una carrera padrísima. El otro día me tocó, por cuestiones de la escuela de tus hijos, saludar a Irma, tu mujer, que le tengo gran Sí, aprecio y admiración también, una periodista claro. muy destacada también. Y hasta tu hijo tuve la oportunidad de saludar. Pues estabas ahí dando la clase magistral de los pequeños y estuvo muy interesante también, Julio. Fíjate, sí, qué curioso, te tocó conocer entonces a don Edilberto, que es una institución de la radio, yo creo que de las personas que más saben de medios y de la radio en particular en nuestro país. La verdad que tenerlo como amigo es un privilegio, Julio, porque sabe muchísimo de este negocio que parece cambiar mucho, pero en esencia es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, y también ya tienes un buen rato en CNN, pero
Necesito entrar un poquito en los antecedentes previos a ello, mi querido Mario, porque yo ya te conocí siendo un Claro. profesional de los medios, un profesionista en aquellos espacios informativos matutinos y también en la parte de información y redacción de la oficina de noticias de Canal 11. Pero tú ya traías tu trayectoria también echada a Ya, andar. ya te, mira, yo no tuve sueños de ser bombero, astronauta u otra cosa como niño, porque mi familia siempre se dedicó al periodismo. Vengo de una familia de periodistas de hace muchos años, incluso que yo no conocí. Mi familia viene, la parte paterna viene de Cuba, como educadores, escritores, y se asientan en Yucatán. Estamos hablando del siglo XIX, obviamente, con la lucha independentista de Cuba. Y ahí fundan el primer diario, uno de los decanos del diario de México, que es el Diario de Yucatán. Ahí la rama periodística pues empezó en toda la familia y continúa hasta estas generaciones, ya con sus diferentes, digamos, vertientes políticas, matices políticos, hay de derecha y de izquierda. Y sigue el Diario de Yucatán, obviamente, conducido por parte de la familia. Hay otros periódicos que se abrieron, como por ejemplo el Por Esto, que lleva Mario Renato Menéndez, primo de mi padre, que te digo, que tienen una posición política distinta a la otra, ¿no? Y mi padre, siempre con la vena periodística, pero él se fue por otro camino. Él se fue por el camino de los medios electrónicos, desde que era muy jovencito. A los 16 años de edad estaba estrenando su voz en los estudios de la XFC allá en Mérida, Yucatán, que llevaban los Rivas. Muy jovencito mi papá. De ahí vino a la capital, ya logró estar en XCW, radio y después televisión, en XCW Televisión, y toda su vida, Julio, como locutor de cabina, como la voz oficial del Canal de las Estrellas. O sea, mi papá es una de las voces bueno, más hermosas que yo he conocido, la verdad, porque es un locutor extraordinario. Y pues obviamente yo nací y crecí yendo a estudios de radio y de televisión y con esa vena, mucho más tendiendo al periodismo. Pero yo tenía una pequeña rebeldía, yo era el menor, mi hermano también se dedica a los medios de comunicación como periodista, él prácticamente toda su vida en Televisa también como reportero, conductor y haciendo otras cosas. Él empezó en realidad en TV Azteca, en algunos programas, y después se pasó a Televisa y ahí se quedó ya hasta el día de hoy, donde trabaja. Pero yo siempre tuve la rebeldía de los medios electrónicos, que tenía esa pequeña arrogancia de que eso no era periodismo. Yo pensaba entonces, y ahorita te comento un poco de eso, de que el periodismo verdadero estaba en los medios escritos. Y entonces yo me empeciné en estar en los medios escritos, lo logré, pero muy rápidamente me contrataron en una agencia, empecé a trabajar en una agencia de prensa internacional, ahí mi derivación hacia los medios internacionales, que se llamaba Interpress Service. Me fui al Ecuador, y me mandan como corresponsal, y me quedo ahí muchos años en el Ecuador, siendo director de la parte, bueno, de la agencia de prensa, que es Interpress Service, que es una agencia muy pequeñita, pero que da servicio, un servicio importante, sobre todo a personal de Naciones Unidas. Ahí me acostumbré a escribir artículos ya de fondo, siendo muy joven, tenía yo 24 años cuando me encargan quedarme como director de la oficina en Quito, en Ecuador, cubriendo la comunidad andina. Yo la verdad pensaba quedarme allá en Ecuador, porque allá me casé, allá pues hice vida, y ahí es que me invitan, estando yo en Ecuador, me invitan a participar en un programa de televisión con el primer reportaje que yo hice de televisión. Y fue una situación muy particular porque un productor de la televisión de Sudamérica que conoce mucho del medio y que hizo muchas cosas importantes, que se llama Freddy Ehlers, después fue candidato a la presidencia y cambió su vida por la política. Él me dijo un buen día, tenía un programa de reportajes de largo formato y me decía, oye, ¿sabes hacer televisión? Le digo, mira, no he hecho últimamente, pero pues lo estudié, mi familia lo ha hecho toda la vida, no creo tener ningún problema. Entonces me encarga una misión muy particular que se convirtió en el primer reportaje que hice y que fue muy emocionante, que era irme a la costa, tomar un barco, una embarcación, una lancha, y alcanzar un barco noruego que venía de Galápagos, con ese trayecto que queda muy lejos, Galápagos de la costa continental queda muy lejos, porque se habían encontrado a unos náufragos ecuatorianos que estaban 9 meses perdidos. Y barco, sí. Entonces, tal cual, es decir, viajo toda la noche en carretera, agarro la lancha que ya no estaba esperando al camarógrafo y a mí, alcanzamos al barco, un barco enorme, yo nunca había visto una cosa tan grande. Nos suben,
y fue muy emocionante porque fue al primer hombre a mí que hablaba español que ven estos 4 ecuatorianos que se habían perdido efectivamente 9 meses. Fue muy emocionante, obviamente ese pequeño reportaje pues dio la vuelta al mundo, obviamente, porque es pues, una historia fantástica. Y eso, a partir de ahí, Julio, no te voy a decir que cerré la puerta al La prensa periodismo escrita, escrito, claro. sino que se me abrió la puerta de los medios de comunicación electrónicos y que nunca más dejé. Eso no tiene retorno prácticamente. Así fue mi transcurrir rápido. Pero y de ahí llegas finalmente, vamos, tomas la decisión de partir y encontrar buscar nuevos caminos, ¿o qué pasa? Sí, fíjate que yo además tenía empecé con una empresita allá en Ecuador, de medios de comunicación, con mi pareja en aquel entonces, y nos iba muy bien. Llegó un asunto político muy fuerte al Ecuador, de golpes de Estado en poco tiempo. Haz de cuenta que pasaba más o menos el último periodo de Perú, que tuvieron 6 presidentes en poco tiempo. Bueno, ya fueron 6 presidentes en 4 años, dolarización, mucha confrontación política muy fuerte, mucha inestabilidad y nos pasábamos prácticamente sin recibir lo que habíamos trabajado, los contratos no se pagaban, no se cumplían, nos pasábamos más defendiéndonos en cortes que en juzgados, tratando de recuperar lo perdido. Así que vine a México a cubrir las elecciones del 2000, precisamente, para un programa que yo estaba ya produciendo allá en Ecuador, que era los domingos. Vine, cubrí las elecciones. Aquí mi hermano me dijo, oye, si está tan mala ya la situación, ¿por qué no te planteas venir? Porque aquí hay un proyecto de televisión que va a iniciar. Dije, pues de repente hablé con el productor que estaba por iniciar el proyecto, me dijo, mira, no es garantizado, pero hay la promesa de que sí. Entonces regresé a Ecuador por mis cosas prácticamente y me regresé porque sí, la situación estaba muy compleja. Llegando a México, sí, inmediatamente logré estar en ese proyecto, pero duró muy poco, que fue en Televisa Canal 4. Ahí se trataba de hacer de Canal 4 lo que ahora es Foro TV. Fue, digamos, que el inicio de Foro TV, un canal enfocado en noticias. Fuimos de los primeros que comenzamos, tal vez recuerdes a alguien que vino también de Canal 11 en aquel entonces y que se formó y que formó parte de ese proyecto que se llama Laurita Simón, también estuvo conmigo en el noticiero matutino, pero duró muy poco el proyecto, duró escasamente un año y tuvimos que buscar otros horizontes. Ahí lo que encontré primero fue radio también, W Radio, ya con el foxismo, recordarás muy bien, que se permitió, gracias a la gestión del presidente Fox, de que Grupo Prisa se aliara con Televisa en los contenidos radiofónicos. Y gracias a eso entré yo como jefe de información también a W Radio en aquel entonces. ¿Estaba Así Antonio fue que Navalón todavía en Grupo estaba Prisa? Navalón, exactamente, estaba Navalón ahí, estaba Antonio Navalón en los inicios de ese proyecto que hasta ahora continúa, ¿no? W Radio continúa hasta hoy en día. Un periodista interesante, Navalón también. Alex Rigelmo también estaba Sí, ahí cómo también no. asesorando. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo recuerdo bien, lo recuerdo bien. Y bueno, de ahí ya finalmente 2001, 2002 es tu incorporación a Canal 11. Exactamente. En 2001 no, 2002 me parece, finales de 2002, ya, sí, porque yo estuve hasta en W hasta 2002 y en Canal 11 ya con tu gestión y con Adriana Pérez Cañedo también como madrina, que me presenta ante el equipo, es que me integro a Canal 11, donde fueron años muy bonitos y de mucha, mucha producción. Creo que, de verdad, y no lo digo por echarte flores, Julio, pero viendo lo que ahora está haciendo el canal, creo que tu gestión será recordada como una de las más exitosas de Canal 11 por las producciones que se hacían, el nivel de producción que se hacía y sobre todo pues el respeto que tenía la televisora del público, porque creo que una de las principales líneas con las cuales se trabajaba era tener respeto por el público. Y creo que eso se logró mucho en esa gestión que tuviste, Julio. Sí, afortunadamente hicimos un gran equipo. La verdad es que yo sí lo recuerdo con mucho cariño. Para mí Canal 11 fue, sin lugar a dudas, una etapa muy importante en mi vida y en mi carrera. Fueron muchos años, pero también fueron años de aprendizaje conjunto, de hacer un gran equipo, de pasarla bien y hacer las cosas bien, hacer el código deontológico, hacer la mesa editorial, hacer las políticas de autorregulación, hacer el defensor de la audiencia, incrementar la producción
300% de lo que se hacía. Dolor de cabeza que nos representaba cumplir con el ISO 9000, que es algo que adoptaste y que, bueno, fue también creo que un reto enorme para todos, adaptarnos a trabajar de una manera mucho más sistemática y eficiente. También fue bastante interesante. El ISO 9000 lo recordaba con Paco González, el otro día hablé con él por teléfono, que era mi representante de la dirección, que además fue enérgico y estratégico. Fue fundamental, Paco, para esa tarea, como para muchas otras. Y sí, meternos a ese sistema de gestión de calidad nacional e internacional, Mario, porque recordarás que también ganamos el ISAS. ISAS Sí. era la certificación internacional, pero ya para medios audiovisuales. También fuimos los primeros en el mundo en lograrlo, como el ISO 9000 para el Canal 11, ¿no? A pesar de mí, Julio, a pesar de mí. A pesar de Mario. Te voy a contar una anécdota que tengo que contar porque quizás no la sepa. Cuenta. Porque ahí me gané el mote por parte del director de noticias, el bullying de Rafael Lugo. Uf, claro. Me puso Sleepy González. Y te voy a contar por qué. Resulta que tú sabes que yo tenía horarios bastante complicados porque tenía yo la jefatura de información y además el noticiero de la mañana. Y además, que para que los que no lo sepan aquí, hacer el noticiero de la mañana no es llegar y sentarse a las 7 de la mañana, sí, llegar a las 4:30 de la mañana. Y antes yo tenía que formar todo el noticiero y ver que repartir que se escribían las historias, que se integraran y bueno. Entonces, total, ya me integraba yo al noticiero, que llegó a ser de 3 horas, Julio. Yo recuerdo, en esa época era una producción bastante importante. Y terminaba el noticiero y me habla Rafa y me dice, ¿sabes qué? Aguántame que yo llego. Bueno, pues pasaba 1 hora, 2 horas y yo dije, ya no soporto. Entonces me quedé dormido en el sillón de la recepción, de plano. O sea, me quedé dormido, la gente pasaba. Y lo único que me acuerdo es que de repente oigo varias voces como de grupo y en inglés. ¿Qué pasa, no? Estaba yo dormido y de repente oigo a la voz de Paco González. Digo, ¿qué pasa? Y como que se detienen todos. Y bueno, es el conductor de la mañana, Paco, como justificándome, porque eran los representantes del ISO 9000 que estaban visitando, nadie me había avisado. Y yo pues me estaba echando un coyotito ahí después del noticiero. Por eso te digo, ganamos a pesar de mí, porque era como para ponernos una sanción de parte de los representantes del ISO 9000, Julio. Debo aceptar. Debo reconocer que Paco fue muy discreto y nunca me lo platicó. Pero además de todo, déjame contarte que cuando nosotros logramos la certificación, fue un hallazgo importante porque la logramos en 7 meses, el canal completo. Entonces, obviamente, cuando tengo una conferencia telefónica con Oliver Smoot, que era el presidente internacional de ISO, que estaba en Suiza, y me dijo, señor Di Vela, el hallazgo que me reportan de que una televisora pública con esos años de vida, sector gobierno y todo, se ha certificado en tan poquito tiempo, pues no nos suena razonable. Entonces yo le digo, bueno, ¿y qué necesito hacer para que sea razonable, no? Entonces me dijo, tenemos 2 opciones. O yo le mando unos auditores certificadores, que son esos que tú mencionas. Les envío unos auditores certificadores que vayan directamente desde aquí del organismo y hagan el levantamiento de auditoría. O usted tendrá que esperar 1 año a que realmente verifiquemos el proceso. Y bueno, yo le ofrezco una cosa, si usted viene y nos manda su comité de auditoría, serán bienvenidos. Pero hágame un favor, hagamos el compromiso que si yo tengo la razón y los procesos y procedimientos están bien fundamentados y todo está como de acuerdo a lo que dicen mis auditores, usted viene personalmente a entregar el certificado a México, al presidente de la República. Ah, pues va. Esos auditores que te despertaron eran los auditores que venían directamente de allá. Y a pesar de eso nos certificaron. Entonces, mi querido Mario, pues ahora que me entero, pues sí, tenían voluntad. Vaya que tenías las cosas en orden, Julio, porque si no era como para poner tache por el conductor que estabas durmiendo ahí. Qué increíble. Pues sí, la verdad es que en ese tiempo en Canal 11, a ver, trabajábamos a una velocidad y habíamos despertado un ánimo y un equipo de profesionales que deseábamos destacar. Y la verdad que el canal ganó un lugar muy importante. Fueron los años en que ganó el Prix Jeunesse, el premio a la mejor tele del mundo en 2002 y 2005, 2 ocasiones. Nunca la UNESCO ha entregado 2 veces el mismo premio a la misma televisora, salvo a Canal 11.
Y fue aquellos años donde arrasamos con los Promax y los BDA en todos los certámenes internacionales también. Absolutamente. Una Fue un orgullo trabajar en Canal 11 en esa época, de verdad, de verdad. Una época Y se bonita. sentía la energía de trabajo, la energía de amor al canal, ¿no? Me gustaría a mí entrevistarte hoy, pero es al revés. Sí, cómo estás viendo Hoy las sí, cosas, hoy sí, pero sé que no hoy es sí lo mío no, ahorita. hoy sí no, ya tocará tu turno, mi querido Mario, pero Ya te ahora corrá tú, mi turno. el gran invitado eres tú. Y preguntarte Gracias, Julio. también, a ver, Mario, han sido muchos años al frente de la información. Desde luego, Canal 11 fue una etapa que sin duda nos marcó a muchos. Veo que a ti también. Pero, a ver, Mario, logras tú una posición muy importante, entrar a una televisora y a un grupo, un conglomerado de información muy importante que es CNN, CNN a la Oficina de México, CNN en español, pero logras un papel destacado y quedarte en una posición que desde el año 2007 ha prevalecido y ser prácticamente la imagen, la presencia de CNN en México. Claro, tienes otros compañeros, pero tú te has encargado de hacer un papel muy destacado y quedarte como presentador corresponsal de CNN. Han sido muchos años, Mario. ¿Qué experiencia te ha aportado? ¿Cómo Mire, recuerdas aquella llegada? Yo me lo acuerdo cuando me lo recuerdo, platicaste, pero fue muy sí, 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 emocionante sí. y triste. Emocionante y Fue triste. muy emocionante, sí, también triste por todo lo que implicaba, pues dejar lo que estaba haciendo con tanto cariño, pero fue producto de eso, Julio, de eso que estamos platicando, de ese trabajo que hacemos en Canal 11. Yo sí tengo esa historia de contar que gracias a mi trabajo, yo no fui a buscar ese trabajo de CNN, te lo debo confesar, a mí me buscaron, y esa es la verdad. Y me buscaron por la pantalla de Canal 11, porque dijeron, oye, nos gusta tu trabajo, están haciendo cosas muy padres, se ve muy bien, están haciendo las cosas bien. Teníamos unos noticieros, Julio, gracias a la dirección y al enfoque del canal, muy respetuosos, donde hablábamos de todo, cubríamos procesos electorales y estaban todas las voces representadas. No era una televisión de gobierno, era una televisora de Estado, y creo que eso se sentía. Y eso creo que me permite, pues, de alguna manera también que aflore mi personalidad al aire, y que de alguna manera se fijen en ello. Y me buscaron y me dijeron, ¿te interesaría participar? Estamos en castings, estamos en eso, pero ¿te gustaría participar? Y dije, pues claro que sí, ¿no? Esa llamada, recuerdo, la recibí en mi celular estando en Canal 11, después del noticiero matutino. Lo recuerdo perfectamente el día y cómo fue y la emoción que me produjo. Y a partir de ahí, pues fue historia, es decir, fue cumplir con el casting, fue gustar porque a un grupo de personas, tal y como se hacía en Canal 11. Yo recuerdo perfectamente que había un consejo en el cual pues los conductores pasaban por un proceso, no nada más era poner a una persona que era un proceso pues donde realmente había una garantía, ¿no? De que las personas que estábamos al aire, pues, contábamos con un respaldo de calidad, ¿no? Bueno, pues más o menos ese proceso cumplo en CNN y poco tiempo después me llaman, me integran al equipo y lanzamos el primer producto que fue Perspectivas desde México. En ese entonces se llamaba México, CNN México Perspectivas. Yo no sé por qué le pusieron ese nombre tan largo. Se llama CNN México Perspectivas. Y fue una primera apuesta de lo que después se vino a madurar mucho más, que era tratar de respetar a las regiones con producciones regionales. Fue el primer programa que se hizo fuera de Atlanta, el primer programa. Y creo que ya con el tiempo, ya son casi 15 años, Julio, podemos decir que fue un éxito, porque ahora existe Perspectivas desde Buenos Aires, Perspectivas desde México y muchos otros productos que se hacen a nivel regional. Pero sí fue la primera experiencia y creo que fue bastante exitosa. Ahí seguimos y esperamos que todavía dure un poco más este proyecto. Vamos, yo creo que sí. De hecho, te han abierto más espacios. México Opina, Mercado México. La verdad que eres una de las figuras más reconocidas, icónicas desde luego, de CNN en español y en la región. Yo CNN le tengo mucho aprecio también porque desde su fundación y su creación hace muchísimos años me ha tocado colaborar y fue quien nos ayudó a lanzar Canal 11 Internacional, Luis Torres Bolt. Luis Torres Bolt Sí, fue el pionero de abrir CNN, con Ted Turner en aquellos claro. años de los 70s. Y cuando yo busco un especialista para lanzar Canal 11 Internacional en el año 2004, hago una alianza estratégica con lo que era Satmex, que ahora es Eutelsat.
pero Satmex tenía un proyecto adicional que se llamaba Alterna TV. Y Alterna TV era un paquete de canales latinoamericanos que se iban a presentar en los Estados Unidos. Y así fue con la ayuda de Luis Torres Bold al frente de su compañía, que es Castalia Communications, que está en Atlanta. Fue como lanzamos el Canal 11 Internacional. Y el Canal 11 Internacional hasta la fecha sigue siendo el primer canal de interés público. Es decir, las cableoperadoras, más allá del must carry, must offer, de la obligatoriedad de donde el canal se ve radiodifundido, incluirlo en los sistemas de cable, más allá de eso, el gobierno de los Estados Unidos decreta a Canal 11 un canal de interés público. Cuando es un canal de interés público, tiene la obligación, todas las plataformas, de radiodifundirlo y transmitirlo. Entonces, fíjate, eso se logró gracias a la calidad y a la presencia del canal. Y había sinergias interesantes también. Recuerdo que CNN tenía un programa de Nuestro Mundo en donde se le pedía colaboración a otras televisoras, valga la redundancia, del mundo y sobre todo de América Latina, reportajes especiales, y Canal 11 era, por parte de México, el que aportaba esos contenidos muy interesantes siempre que se hacían por parte de noticieros de Canal 11. Desde luego. También echaron mano de más talento de Canal 11 en CNN. Digo, Carmen Aristegui, nuestra querida Carmen, fue la primera mujer en entrar a Hombres de Negro, que qué debate causó aquello. Incluso causó la salida de algunos de ellos, porque se me puso de a peso esa vez la situación. Y Carmen, yo la invito, y además Carmen no era alguien que estuviera necesariamente, que fuera su voz coincidente con el tema del gobierno foxista, ¿no? Ajá, sí. Todo lo contrario, pero la pluralidad del canal daba para eso, y yo tomo la decisión de invitarla a ella y a Leonardo Curcio, más o menos al mismo tiempo, a ser integrantes de Primer Plano. Y Carmen, la primer mujer, porque también invité a Blanca Heredia, que también ya eso permitió, y luego invité a María Amparo Casar, pero ya años después. Pero la primer mujer, Carmen Aristegui, tú imagínate, cuando yo llego, en Los Pinos se enteran, ¿no? Que Carmen Aristegui en Canal 11 en Primer Plano, con una libertad y una autonomía editorial absoluta, porque pues nadie de ellos te puede decir en algún momento que pues como tú mismo, ¿no? De la misma libertad que tú gozabas en el noticiero, era la misma de la que gozaba los Hombres de Negro, ¿no? Eran durísimos, durísimos. Yo sufría cada lunes, ¿no? Ya me imagino la llamada que bueno, pues el teléfono rojo ese que sí funciona, sí, no, y sí te llaman. Y el presidente de la República varias veces, hubo un periodo de tiempo que incluso dejamos de tener comunicación, el señor presidente y yo, 6 meses por un tema de Primer Plano, ¿no? Fíjate. Pero ni me removieron, pues, ni me removieron, ni me cerraron el programa, ni nada. Habla muy bien de tu gestión y también de ellos, ¿no? Es decir, claro, también, ¿no? Es decir, te puedes enojar y se puede, ¿no? Pero fueron años durísimos. Claro. Ese año 2002 y 2004, la reforma de la Ley de Radio y Televisión y Cinematografía, cuando nosotros empezamos la defensa y la implicación y la incursión de los medios públicos, justamente para que no se les llamara medios de gobierno, ¿no? Se les llamaran medios públicos. Y pero bueno, fue una batalla. Había un convencimiento ahí, ¿no, Julio? Sí, ese convencimiento. Yo creo que eso es muy importante. O sea, a mí me pasó algo, Mario, y contándolo ahora en retrospectiva, y aquí ha pasado ya por este programa Dolores Beistegui, quien fue directora del IMER en su momento. Ella era mi vicepresidenta de radio en la Red Nacional de Televisoras Educativas y Culturales. Yo le pedí que me acompañara en esa mesa directiva, ganamos con esa planilla, y ella fue una mujer sumamente audaz y valiente, también convencida de la ley de medios públicos, y ella es la que toma la decisión aquella vez en el IMER, cuando dicen los legisladores que el IMER no aportaba nada y que podía pasar cualquier cosa y que los contenidos no eran relevantes. Dolores toma la decisión de repetir la misma canción 24 horas en todas las estaciones del IMER y suspender la programación. Y así fue como llamamos la atención de los legisladores, de decirles qué pasaría si todo el contenido fuera el mismo y si no hubiera opciones y tal. Y de ahí se desata todo el debate para la legislación de medios públicos.
Entonces, o sea, sí Y de tomamos ahí, batallas sí, duras, o sea, sí, momentos pero complicados. está visto que esas batallas hay que darlas todos los días, Julio, porque corte a 2021 y mira cómo está la situación. No, bueno, es Hasta el viejo mito terrible, británico. ¿no? Terrible, terrible. Terrible, terrible. Entonces, bueno, pues sí nos tocó dar esas batallas padrísimas, pero volviendo a tu tema, a tu tarea de CNN, CNN también te ha permitido cubrir, Mario, muchos sucesos políticos trascendentales, no nada más de México, del mundo. Elecciones de los Estados Unidos, elecciones de América Latina, elecciones, sí, de México, tener tu participación y contacto con muchos candidatos presidenciales. Absolutamente, yo creo que esa es la parte que más enriquece, ¿no? Las historias que te encuentras en tu país, en otros países, las historias humanas, ¿no? Porque me ha tocado también cubrir muchas tragedias en todo el mundo, bueno, prácticamente en el continente americano, pero sí de terremotos en México, por supuesto, deslaves en Guatemala, huracanes, y la política, que es a mí algo que personalmente siempre me ha movido también, ¿no? Y, y te das cuenta que finalmente los seres humanos estamos hablando de lo mismo. Es decir, podemos hablar de la idiosincrasia de los estadounidenses, o de Centroamérica o de Sudamérica, pero somos tan parecidos, hablamos de lo mismo y estamos viviendo lo mismo. Yo creo que esta pandemia nos pone en esa posición, ¿no? Es decir, efectivamente, es una pandemia global que nos pone en los mismos retos. Tal vez tenemos diferentes herramientas para enfrentarla, pero finalmente somos seres humanos vulnerables y estamos ante el mismo problema. Lo vemos en la política también, Julio. Es decir, ahorita estamos en un fenómeno de política polarizante que se está viviendo en todo el mundo. Lo vivimos en Estados Unidos. ¿Quién se iba a imaginar que alguien como Donald Trump llegara a la presidencia con un discurso tan polarizante, tan poco políticamente correcto, y romper en Washington, donde la corrección política lo es todo, y romper con todo lo que teníamos como paradigma en ese momento? Y ahora lo vemos también en este país, esta construcción de la polarización cotidiana que se hace. este, Estamos ante la misma situación y lo vimos en Perú, lo estamos viendo en los procesos electorales de Perú, en Ecuador, en Centroamérica. En fin, creo que el mundo, este péndulo que ahorita ya está muy loco y está poniendo por todos lados, nos habla de que los problemas de todos nosotros son exactamente los mismos y pues el reto es tener nuevas ideas. Yo creo que ya urgen nuevas generaciones que agarren el carro y traten de proponer nuevas cosas, nuevas soluciones ante los problemas que estamos viviendo cotidianamente, Julio. ¿Qué es lo ahora que estás en radio también, Mario, que también ya tienes un buen tiempo en radio, eh, ¿qué sientes respecto al manejo de los medios de comunicación, la radio, la televisión en México? De alguna manera, ¿sientes que las audiencias siguen siendo las mismas? ¿Sientes que las plataformas han quitado esas audiencias o se han trasladado? ¿Sientes que hay una multiplicación de? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que, contrariamente a lo que se pensaba, las redes sociales y las nuevas plataformas han, yo lo veo con mucho positivismo. Es cuando me dicen, oye, ¿y ustedes por qué CNN, qué dice, qué opina frente a los medios nuevos y los medios tradicionales, qué opinan frente a los nuevos? Le digo, pues es que los medios tradicionales, como ustedes les llaman, forman parte de los nuevos medios. Es más, han sido pioneros en los nuevos medios, ¿no? Tú y yo, Julio, viniendo de medios tradicionales, Claro. formamos parte de los nuevos medios. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, Bueno, estamos lo que en estamos LinkedIn, haciendo estamos aquí, hoy, ¿no? estamos todos lados, lo que estamos haciendo hoy. Y las empresas periodísticas y casas editoriales están en lo mismo, vaya, y han sido pioneras. Yo te puedo decir, CNN ha sido pionero de muchos de los experimentos del iReport, del Ciudadano Reportero y todas estas cosas. Unas han ido, otras han venido y otras han acabado porque no han funcionado, pero otras ahí siguen, ¿no? Vaya, yo creo que esto ha permitido la multiplicidad de la difusión de los contenidos. Las audiencias las sigo viendo iguales, los ratings se mantienen. Obviamente se pulverizan un poco, pero en radio seguimos teniendo los mismos niveles de audiencia. Obviamente hay más oferta también de grupos radiofónicos. Ya hay radio por internet que también compite, hay podcast, pero yo creo que todo es parte de lo mismo. Es decir, yo no lo veo con temor de que se vayan a acabar. ¿Cuántas veces se ha decretado la Que la extinción de la tele va a radio, de la morir y la televisión? radio, ¿No? ¿no? Claro. Exacto, ¿no?
Se ha decretado la muerte del cine por Netflix y por las plataformas digitales. Eso no ha pasado. Lo que ha pasado es que se multiplican los contenidos. Y lo que sí sigue mandando es el contenido, tal vez en diferente formato. No puedes hacer el mismo contenido en 140 caracteres o 240 que en un texto, ¿no? Es evidente. Pero la idea, el contenido es lo que se va modificando, pero finalmente es el que viaja a través de los distintos vehículos. A mí, cuando veo, por ejemplo, lo que sí me preocupa es cuando hay un llamado permanente, consistente, cotidiano, diario, de que los medios de comunicación son malos y que los periodistas somos malos y que no hay y que somos el enemigo. Yo me quedé en otra película muy distinta, Julio. Yo me quedé en la política donde el enemigo era el opositor, el corrupto, el ladrón. Resulta que ya no son ellos no son los enemigos. Ahora los enemigos son los medios de comunicación y quienes formamos parte de ellos. Bueno, Bueno, y los intelectuales. Y los intelectuales, ¿no? O los intelectuales orgánicos, porque ahora hay otros intelectuales. Y ya no son los periodistas los que hay, esos periodistas a los que hay que seguir, que son malos y son corruptos. Ahora son estos otros periodistas a los que hay que seguir y que ahora son candidatos, ¿no? ¿Qué sensación te deja, Mario, cuando tú ves una entrevista, una de las entrevistas mañaneras y ves la fuente presidencial? Cuando hay personas que sabemos que no tienen ni la trayectoria, ni la preparación, ni el conocimiento para ejercer una tarea periodística informativa. ¿Qué sensación te causa a alguien como tú, que has sido alguien que desde niño, como lo hemos visto, lo has vivido, pero que lo has ejercido, que te has preparado, que exige tu uso simplemente del lenguaje, tu presencia, tu manejo editorial, tu bagaje cultural? Mario, vives, respiras y consumes información, la procesas, la traduces, la enriqueces para poder estar frente a una pantalla. ¿Qué sensación te deja? Bueno, al principio me daba incluso rabia, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que gente que no conocía yo, porque yo conozco prácticamente todo medio periodístico, y de repente ver que se exaltaban ciertas figuras que tenían un portal con muy pocos seguidores o con muchos o yo qué sé, y que veías efectivamente que no iban preparados para articular una pregunta interesante, porque yo siempre he tenido el concepto, Julio, de que todo se puede preguntar, todo. Es decir, tú no puedes tener a alguien enfrente y dejar de preguntar ciertas cosas, ¿no? Y mi posición personal es que todo se puede preguntar, pero con respeto. Es decir, tú le puedes preguntar absoluto, con respeto y educación, exactamente. Pero cuando tú ves que no hay educación y que no se hacen las preguntas que deben hacerse y que no hay el cuestionamiento, porque yo sí creo que la prensa, el periodismo, está para cuestionar. ¿Y a quién cuestionar? Pues precisamente a quienes detentan el poder público, fundamentalmente, entre otros, pero fundamentalmente a quienes detentan el poder público, por la sencilla razón de que son quienes están obligados a rendir cuentas ante nosotros, que somos ciudadanos también, ¿no? Por esa sencilla razón. Me puedes decir, ¿y por qué no a los empresarios? También, pero los empresarios no cuentan con el dinero público que yo pago, ¿no? Exactamente, así de simple, con esa ecuación simple, ¿no? Tú tienes que dar cuenta si eres funcionario público porque estás manejando parte de los impuestos que yo estoy aportando. Esa es la simple ecuación. Dicho esto, pues yo no puedo soportar que alguien se le ponga al presidente de la República ahí frente y que le diga, es que usted es un rayo de sol y de esperanza para mí. Bueno, pues vete a votar por él, ¿no? O pide la audiencia, pero no ocupes un lugar de un periodista que está ahí para cuestionar, ¿no? Yo creo que esa es que está para preguntarle, señor presidente, ¿por qué hay tantas vacunas que faltan aplicar y están en bodega? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué dicen que hay 16 millones de vacunados y 25 millones de vacunas? ¿Qué pasa con las otras? Por decirte algún ejemplo, ¿no? Bueno, ayer me acordaba, Julio, del avión presidencial. ¿Qué pasó con el avión presidencial? ¿Qué ha pasado con el avión? La última pregunta se le hicieron hace 3 meses del avión presidencial y el presidente ya se reía y decía, bueno, la verdad es que no lo he podido vender porque es un verdadero relajo vender algo así. Bueno, ¿hace cuánto, Julio, dijimos que era un verdadero relajo vender el avión presidencial? Sí, el problema es que también es un gran relajo resolver el combate al crimen, es un gran relajo mantener la economía, es un gran relajo hacer una política pública positiva de vacunación, es un gran relajo todo. O sea, es que es muy fácil ser oposición, es muy difícil ser gobierno. Exactamente.
Y entonces eso me provocaba al ver a las preguntas y a los periodistas. Después ya entendí que se trataba de un montaje, vaya, que esto es así y que es la política de comunicación del gobierno, una construcción. De repente habrá un periodista que invitan y que va y que cuestiona, si le dan la palabra, pero si lo invitan generalmente es para que cuestione y el presidente aguanta y dice algo, pero está hecho para eso. Y aquellos que decían, no, y que nosotros somos el nuevo periodismo y aquí estamos y yo soy del portal tal y de no sé cuánto y de YouTube, hoy son candidatos, Julio. ¿Lo has Sí, sí, visto? sí, lo he ¿Lo has visto. visto? Es Son una tragedia, candidatos, además es una ¿no? Es una tragedia, ¿eh? tragedia. Una Es una tragedia. tragedia. Además de un sinnúmero de Exactamente. personajes de chunga que no tendrían por qué estar, pero también es una tragedia. Bueno, es una tragedia que se pretenda defender a personajes que pretenden a como dé lugar llegar a Exacto. posicionar su candidatura a pesar de los delitos o posibles delitos que hayan realizado y que son señalados. Es, bueno, que para qué hablamos de ese tema, ¿no? Pero mira, si lo tomas así, pues ya llegué a estar en concordancia y poder ver la mañanera, porque la tengo que ver forzosamente, en lo que estoy en radio, pero estarla viendo, y sacar las preguntas que se le hacen, ¿no? Al presidente, obviamente. Si ves que es un montaje y que las preguntas están hechas a modo y que el señor la tiene que leer porque se las acaban de pasar, pues dices, bueno, pues lo entiendo, es lo que quería decir el presidente. Más allá de, digo, montaje desde cuando el presidente ay, qué bueno que me preguntas esto, te tengo preparado Sí, y saca el sí, sí, no PowerPoint venía hecho y dice, preparado, por pero favor, ¿no? arránquense muchachos, claro. Oye, y Sí, finalmente, mi querido Mario, un tema. ¿Qué opinas de la transición política que ha tenido en los últimos meses los Estados Unidos? O sea, bien hablábamos tú y yo hace un momento, y lo sabemos y lo pensábamos, nos asombró a nosotros y al mundo entero la llegada de Donald Trump como presidente. Ahora la llegada del presidente Biden también mm, puede ser para unos esperanzador, puede ser. ¿Qué sientes tú? ¿Qué has visto? ¿Qué sientes de esta transición? mira, esperanza, por supuesto. Creo que los primeros pasos que se dan en materia migratoria son un alivio, ¿no? Después de lo que hizo Donald Trump, el discurso de odio que sembró, porque es discurso de odio y eso yo creo que sí tendría que juzgarse, ¿no? Porque no es gratuito, no es gratuito. Simplemente cuando un político comete el error de dividir y de ofender, y tal vez eso lo vayamos a vivir aquí en México desafortunadamente, tiene costos, Julio, los tiene, obviamente. Y creo que ahorita es esperanzador. Yo dudo que se vaya a poder reparar el daño que se le hizo a la ciudad estadounidense tan rápidamente. Y la otra vez conversaba con fíjate, desde un ámbito que yo no me esperaba y me hizo reflexionar mucho, que es el del medio ambiente, a propósito de la cumbre climática que organizó Joe Biden, como diciendo, Estados Unidos está de regreso con los compromisos de medio ambiente y bienvenidos todos, y además empujando a China, que es el otro gran productor de gases de efecto invernadero, lo cual parece que va por buen rumbo, pero él me hacía ver y me dice, sí, está muy bien lanzar las campanas al vuelo y decir que bueno que Estados Unidos está de regreso, pero nada nos garantiza que mañana no llegue otro líder populista pateando el tablero como sucedió hace 4 años con Donald Trump. O sea, el daño está ahí, se hizo, y creo que en muchos sentidos es irreparable, Julio, y eso es mi temor, ¿no? Mi temor en Estados Unidos y mi temor en otros países donde veo esa polarización, y que esa polarización es el discurso donde siembran y donde pretenden cosechar estos líderes que estamos viendo. ¿Tú crees que Donald Trump podría volver a ser presidente de los Estados Unidos? No, sí, podría ser, ¿eh? Podría ser. Y hay fenómenos también similares, ¿eh? No sé si de reelección, porque ya nos pusieron el susto con la reelección o no reelección o ampliación del mandato del ministro Arturo Saldívar, pero digo, más allá de eso, si no caemos en esa paranoia y que puede ser, digo, todo puede ser, pues podríamos también tener un personaje que no te extrañe, un empresario también, pues un poco dado a lanzar cosas por Twitter, que de repente se le ocurra ser presidente de la Alguien que no le República, ¿no? tiene miedo al COVID, ¿no? Alguien que no. Alguien que no, En, por ejemplo, en ¿verdad? pagos Por ejemplo, chiquitos o con la primavera, pero bueno, pues sí. La verdad es por que ejemplo, es ¿no? complicado. Mi querido Mario, la Sí, verdad es que siempre es un placer platicar contigo. Tendríamos horas para platicar. La verdad es que siempre me ha gustado tu análisis político. Es un análisis muy sensato, muy centrado, muy respetuoso siempre también. Y que podemos estar de acuerdo o no en muchas cosas, pero sabemos perfectamente lo que implica el manejo del medio de exacto. comunicación y la responsabilidad ante las audiencias, ¿no? Es algo que siempre he admirado de ti, lo reconozco, esa ecuanimidad es muy difícil en tiempos como los de hoy, ¿no? Comprar boletos y sudar calenturas ajenas, mi querido Mario, no va a ser fácil, Totalmente de acuerdo contigo, Julio. Totalmente de acuerdo. pero te felicito, me da enorme gusto el reencuentro.
y agradezco muchísimo que me hayas permitido y regalado este tiempo para conversar. Yo te agradezco a ti, Julio, muchísimo. Sabes que te admiro y te aprecio mucho y pues ojalá nos toque volver a hacer cosas juntos, como esta, por supuesto, como esta, que haya otras experiencias similares y más allá en el futuro, ojalá que vengan cosas muy buenas. Vas a ver, espero hacerlo. Son de las pocas personas que yo diría, ¿cómo me gustaría volver a trabajar con Julio Di Vela? De verdad, porque te admiro mucho y te reconozco mucho de lo que has hecho, Julio. Qué amable, mi querido Mario, qué amable. Pues el reconocido soy yo y el agradecido soy yo. Salude mucho a Irma, salude mucho a tu hijo, que encantador, brillante. Ahí trae toda la Gracias, Julio. escuela, una intuición genial, una sensibilidad padrísima. Salúdamelo mucho, por favor. Gracias, pues sí, claro que Hice sí. buenos amiguitos de otra edad que te retroalimentan mucho y te enseñan. Estaba yo muy preocupado con esa conferencia, porque era un auditorio complicado. Uno es papá, pero mis Sí, hijos ya pasaron no, por esas hombre. edades hace tiempo y No, sí, son duros, pero uno les cómo aprende no, mucho. cómo no. Muy Así bien, que Julio. salúdalos mucho, por favor, y un abrazo para ¿Cómo todos, no? muy Y especialmente te para ti. agradezco mucho. Te Gracias. mando un fuerte abrazo, Julio. Otro Hasta para ti, mi pronto. querido Mario. Hasta pronto. Que tengas muy buena tarde. Gracias. Gracias.